Ser discípulos de Cristo Jesús significa que somos seguidores de Él, estudiantes fieles a su doctrina. Después de resucitar, el Señor Jesús se acercó a sus seguidores y les encargó la siguiente misión universal: vayan y hagan discípulos a todas las gentes. Jesucristo debe ocupar el primer lugar en la vida de todos sus discípulos. Él no acepta otro lugar. No podemos poner a Cristo Jesús en segundo, tercer o cualquier otro lugar que no sea el primero. Cuando Él anduvo predicando durante su ministerio terrenal, no aceptó a cualquier persona como su seguidor o seguidora. Las condiciones las establece el maestro, no el estudiante. Tenemos algunos ejemplos en la Escritura narrando la manera en que el Señor Jesús buscaba discípulos. Él predicó el Evangelio. Él invitó a las personas a convertirse en discípulos de Él. Iban caminando, uno le dijo: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le contestó: «Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». Parafraseando, se me ocurre una pregunta: ¿estás dispuesto a seguir o a convertirte en discípulo de alguien que no tiene dónde reclinar la cabeza? ¿Estás dispuesto a pasar dificultades, incomodidades, si esto significa ser seguidor de Jesucristo? Dijo a otro: «Sígueme». Seguirlo a Él significa ser su discípulo. Pero él respondió: «Déjame ir primero a enterrar a mi padre». Replicó Jesús: «Deja que los muertos entierren a sus muertos, tú vete a anunciar el reino de Dios». ¿Cuánto tiempo debía esperar el Señor a este otro? No importa cuánto tiempo. El punto es que no estaba dándole el lugar que le corresponde a Jesucristo. Él dijo: primero, otro asunto. No importa si es su padre, si es su madre, si es su hijo. El Señor Jesús no merece otro lugar que no sea el primero. Hubo otro que le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame antes despedirme de los de mi casa». Replicó Jesús: «Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios». En estos ejemplos de cómo el Señor buscaba discípulos, aprendemos lo siguiente: primero Dios, después mi comodidad. Primero el reino de Dios, no mi familia. No soy apto si Él no ocupa el primer lugar en mi vida. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Cualquier persona que quiera convertirse en discípulo de Jesucristo, cualquier persona que quiera seguir a Jesucristo, debe cumplir los siguientes mandamientos. En primer lugar, debemos mantenernos en su palabra. Decía pues Jesús: «Si ustedes se mantienen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos». Como estudiantes o discípulos, debemos someternos a la norma con la que nuestro Señor pretende perfeccionarnos, su palabra, donde encontramos reglas que no son ni pesadas ni molestas. Encontramos esta palabra en el Nuevo Testamento, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y estén seguros que yo estaré con ustedes día tras día hasta el fin del mundo. El segundo mandamiento al que debe estar dispuesto a someterse cualquiera que quiere convertirse en discípulo de Cristo Jesús es el amor. Os doy un mandamiento nuevo: que os améis los unos a los otros, que, como yo os he amado, así os améis también entre vosotros. Todos conocerán que sois discípulos míos en una cosa, en que os tenéis amor los unos a los otros. Recordemos que ya no está vigente la ley mosaica. En la ley de Moisés, usted lee lo siguiente: ama a tu prójimo como a ti mismo, según lo recordó el Señor Jesús. Como seguidores del Maestro, debemos imitarlo.
Él nos ha puesto una meta, la cual es distintiva de los verdaderos cristianos o discípulos de Jesucristo: el amor. El amor es traducido como servicio, cuidado, tolerancia. El amor al nivel que Él nos mostró. Esta es la meta. Otro de los mandamientos que debe cumplir cualquier discípulo de Jesucristo es generar frutos espirituales. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Él corta todo sarmiento que en mí no da fruto y limpia todo el que da fruto para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he dicho. Permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros podréis si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es cortado y se seca, lo mismo que los sarmientos. Luego los recogen y los echan al fuego para que ardan. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. Nos convertimos en discípulos de Cristo Jesús según las instrucciones de Jesucristo mismo, bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La instrucción específica de nuestro Señor para convertirnos en sus discípulos es con el correcto bautismo. Bautismo no es entrar al agua. El bautismo es para las personas que quieren ser discípulos de Cristo Jesús. No es levantando la mano en una campaña que logramos convertirnos en discípulos de nuestro Salvador. No es haciendo una oración. No es poniendo la mano sobre la radio ni postrados sobre el suelo. No es pagando promesas a personajes que no pueden escucharnos. Es el Señor del cielo y de la tierra quien establece la manera en que podemos llegar a ser sus discípulos. Si usted quiere ser discípulo de una persona u organización terrenal, haga lo que esa persona u organización le pide. Si usted quiere ser discípulo de Cristo Jesús, haga lo que Él exige y olvídese de su propia opinión. Nos convertimos en discípulos de Cristo Jesús al bautizarnos correctamente. Él ocupa el primer lugar en nuestra vida. Le obedecemos porque es nuestro Señor.